El día que por fin iba a imprimir este pedido, se fue la luz y eso fue lo de menos. Esto es todo lo que pasó, desde el slicer hasta la caja, lo que salió mal y cómo lo resolví. El pedido era simple, en teoría, 20 llaveros iguales, mismo diseño, nada fuera de lo normal. Después de diseñarlos, configuré las 20 piezas en la cama de impresión, ajusté los parámetros y hasta ahí todo iba bien. El plan era dejarla imprimiendo durante la madrugada mientras dormía, o eso pensé. Por cierto, esta es la Snapmaker U1. Tengo un video donde hago el unboxing, está ahí arriba. Antes de mandarla a imprimir, me tomé un rato con el slicer Snapmaker Orca, relleno al 30%, suficiente para que no se rompan. Ajusté el perfil existente, altura de capa de 0.08, calidad alta, para que los detalles del diseño se vieran bien. Nada muy complicado para alguien que apenas está empezando en esto. Y le di a enviar. Cuando le empezó a imprimir y vi que todo marchaba bien, me fui a dormir. Lo que no sabía es que al despertar me iba a encontrar con que no había luz. Toda la semana sin un solo apagón y justo el día de este pedido, corte de luz desde la mañana hasta la tarde, sin UPS, sin inversor, nada. Sin calor en la cama de impresión, la pieza perdió adherencia. 3 horas y media de impresión directo a la basura. Cuando volvió la luz, no había mucho que pensar, había que reimprimir. Aunque eso significara otra noche entera. 7 horas con 38 minutos para ser exacto. Según mis cálculos, iba a terminar como a las 4 de la mañana. Al amanecer, ahí estaba, el segundo lote completo. Antes de seguir, si te gusta este tipo de contenido, dale like, ayuda más de lo que parece. Al inspeccionar las piezas de cerca, apareció el clásico enemigo del taller: humedad en el filamento. Descartarlas no era opción, así que tocó postprocesarlas. Un pase rápido con la pistola de calor y los hilos de PLA se retraen y casi desaparecen al instante, sin agrandar ni deformar el detalle. Ya con las 20 piezas limpias, tocaba instalar las argollas, pinza en mano, abrir el lado lo justo, pasarlo por el agujero del llavero y cerrarlo bien para que no se salga con el uso. Eso lo repetí 20 veces seguidas. Quería entregar el pedido en una caja presentable. Mi primera idea fue forrar la caja de cartón con una cartulina blanca y grabarla el logo encima. Pero el láser de diodo azul no se lleva bien con el blanco. Probé varias potencias, distintos intentos y nada terminaba de verse bien. Terminé quitando la cartulina y grabando directo sobre el cartón marrón. Y esa sí fue la buena. Esta fue la configuración que usé en el Tyborg Láser.
Si no conoces la Tyvek P2 de 2W, ya le hice un unboxing completo, está ahí arriba. El grabado quedó mejor de lo que pensaba. Con la caja lista, solo quedaba acomodar los 20 llaveros y cerrarla. Después de un apagón, una reimpresión de toda la noche, hilos de sobra y más de un intento fallido con el grabado, ver el pedido terminada se sintió satisfactorio. Al final, los errores y los cambios de planes sobre la marcha son parte del proceso en el taller. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, sigo documentando cada proyecto, salga bien o salga mal, y cuéntame en los comentarios cuál es tu workflow de impresión 3D. Nos vemos en el próximo proyecto.